¿Qué tal? Video tutorial número 30 del curso de Java. Y antes de continuar nos situamos. Cuando se está profundizando en temas de cierta complejidad, mi experiencia es que hay una gran tendencia a dispersarse, a intentar asimilar conceptos pero de modo desilvanado, perdiendo la perspectiva y no siendo capaces de integrarlos dentro del todo del que forman parte. Y esta es una de las causas fundamentales de no poder entender lo que se está intentando aprender. Por eso, antes de seguir, recapitulamos. Después de haber dedicado las anteriores partes del curso a ver los fundamentales de la programación en Java y la programación orientada a objetos, estamos ahora iniciando un bloque dedicado a las comunicaciones en Java, los modos en que Java se comunica con el exterior, sea ese exterior un archivo que se encuentra en el disco duro o un servidor remoto al que se accede a través de Internet. De modo genérico, en Java a esas comunicaciones se les llama strings y desde luego se pueden dar en los dos sentidos, tanto de entrada, Java recibe información, datos desde fuera, como de salida, Java envía datos a algún otro dispositivo. Hemos visto también cómo esos strings, esos flujos de información input y output pueden transportar distintos tipos de contenidos y vimos en el anterior video tutorial que los podemos dividir en dos grandes tipos, bytes y carácter, aunque como ya sabemos por lo que hemos visto en el bloque de los fundamentales, Java cuenta con una mayor variedad de tipos de datos, integer, double, float, boolean, etcétera, etcétera, que estamos usando constantemente a lo largo del curso y que veremos hoy cómo tratar con ellos cuando sean ese tipo de dato en concreto el transportado en uno de esos strings. Y para poder hacerlo tendremos que usar el filtrado de strings, el otro tema que hemos tratado en el anterior video tutorial y en el que vimos cómo usar el buffer, el almacenamiento de información en una memoria intermedia que nos permite acceder a esos strings de modo más rápido. Ya digo que uno de los temas que veremos hoy es cómo filtrar los datos byte de un string para trabajar con cualquiera de los tipos de datos disponibles en Java, sean boolean, integer, double, float, etc. Pero en resumen, de momento lo importante es no perder la perspectiva. Seguimos con el tema de las comunicaciones, cómo se comunica Java con el exterior a través de los strings. Y una vez aclarado esto, continuamos. Pues ya entrando en materia, una de las cosas que muchos programadores experimentados echan de menos cuando empiezan a trabajar con Java es la habilidad para leer entradas, bien sean de texto, bien sean numéricas, desde la consola cuando ejecutan una aplicación. No hay un método input comparable a los métodos output como systemoutprint o systemoutprintln que llevamos usando tan a menudo para mostrar salidas en la consola. No existe algo parecido para entradas y ya vimos cómo en algunos casos para poder hacerlo tuvimos que acudir a escribir los argumentos antes de ejecutarlos. No tenemos un system in tan sencillo como el system out. Sin embargo, en el anterior video tutorial aprendimos a trabajar con el buffer. Vimos cómo trabajar con strings buffered, entre ellos strings input buffered. Pues una vez que tenemos almacenada esa información de entrada en un buffer, podemos utilizarlo para tener inputs de consola. Porque la clase System, que forma parte del paquete Java Lang, que ya sabemos que está automáticamente accesible para cualquier aplicación que creemos en Java y que hemos utilizado tantísimas veces con System Out, tiene una variable de clase que se llama int, igual que existe out, también existe int, y que es un objeto
input string, del mismo modo que out es output string, in es input string. Este objeto existe, el system in. Pues este objeto system in recibe entradas desde el teclado a través del string y podemos trabajar con este string como lo haríamos con cualquier otro string input de entrada. Así que con la declaración que podemos ver en pantalla podemos crear un nuevo input string buffered asociado con el system in, que también es un input string. De este modo estaremos almacenando en el buffer lo que se vaya escribiendo a través del teclado y que se recoge con system in, así de sencillo. Vamos a verlo en un nuevo ejemplo práctico, un nuevo proyecto al que vamos a llamar entrada consola y que va a contener un método de clase al que llamaremos, por ejemplo, leer línea y que vamos a poder usar para recibir entradas de consola en cualquier aplicación Java. Dentro de este proyecto empezamos por importar el paquete Java.io y por crear la clase entrada consola. Dentro de la clase creamos el método leer línea que nos va a devolver un string. Justo de momento aparece el mensaje de error porque aquí se indica que tiene que devolver un string y no encuentra la cláusula return dentro del método, cláusula que crearemos desde luego en su momento. Y también creamos la estructura para el método main. Dentro del método leer línea lo primero que vamos a crear es una variable string buffer. Una variable string buffer es como un string, pero puede ser modificado. Un string buffer, como podemos ver en la documentación, implementa una secuencia de caracteres igual que hace un string, pero esa secuencia de caracteres es mutable. Lo que significa que el tamaño y el contenido de ese string buffered puede cambiarse, a diferencia de lo que ocurre con los strings. Pues en este método leer línea necesitamos un string buffered porque vamos a ir recibiendo la información carácter a carácter, que serán las teclas que se vayan pulsando, y tendremos que ir añadiendo esos caracteres mediante el uso del método append a este string buffer, que por lo tanto va a estar cambiando constantemente. Si fuera un string no podríamos hacerlo. Continuamos envolviendo todo el resto del código del método leer línea dentro de un bloque try catch. Y dentro del try empezamos con la clave que indicábamos que nos va a permitir crear entradas de consola. Y decíamos que lo podemos hacer gracias al uso de strings. Vamos a crear un objeto buffered input string al que le pasamos como argumento la variable system in, que es la que va a servir para recibir las entradas de teclado. Aquí vemos el uso de esa variable in, que del mismo modo que out lo es de salida a la consola, en este caso in lo es de entrada a la consola. Con esto, como decimos, hacemos que el contenido almacenado en el objeto buffered input string se convierta en una entrada de consola. Puedes ampliar información sobre in de nuevo en la documentación, en la que vemos aquí, dentro de input string, como tenemos in, que es el estándar input string, igual que out es el estándar output string. Lo que no existe es un método print que nos permita hacer lo mismo con las entradas que con las salidas. Por eso utilizamos este sistema, el uso de un string buffered, donde vamos a ir almacenando la información que recibimos del teclado. Veamos ahora cómo tratar con esa información.
Para hacerlo, para tratar con esa información, vamos a crear dos variables. Una que es de tipo integer, a la que llamamos int, y a la que le damos, para empezar, un valor inicial de 0. Aquí es donde iremos recibiendo, guardando la información que se recoge del teclado a través de system in. Recuerda que esa información va a ser un byte. Por eso creamos esta segunda variable a la que llamamos char, bueno, que es de tipo char, perdón, a la que llamamos inchar, y es donde vamos a convertir ese byte en un char, en un carácter. Y ahora, para recuperar la información que se va recogiendo por las entradas de teclado, vamos a usar un loop do while, loop que ya conocemos perfectamente y lo usamos para que como mínimo se ejecute una vez. Como vemos, dentro de este loop, lo primero que hacemos es utilizar el método read de bufferedInputString para leer las teclas que se vayan pulsando y que, como decíamos, guardamos en un principio en la variable int. Y lo que hacemos en la siguiente línea es un cast para convertir ese integer en un char, en un carácter. Con esto ya tendremos el carácter de la tecla que se haya pulsado. A continuación, lo que hacemos es usar un condicional para determinar si ese nuevo char que tenemos en este momento almacenado en la variable inchar tiene que ser añadido dentro de nuestro string buffer o no. String buffer, que recuerda que tiene el nombre de respuesta que creamos aquí. En el condicional comprobamos que int, lo que nos ha devuelto como un byte, no sea -1, que ya sabemos que eso significa que es el final de lo que nos está devolviendo y por lo tanto no queremos que se convierta en un carácter. O bien, si el carácter devuelto y convertido que tenemos en inchar es una nueva línea o un retorno de carro, ya veremos ahora que esto significa, que es cuando se pulse la tecla enter, que se ha acabado de enviar información, pero también es una pulsación de teclado que no queremos que se escriba. Por tanto, si no es -1, no es una nueva línea o no es un retorno de carro, con cualquier otra tecla que se haya pulsado, lo que hacemos es usar el método append, pasándole ese carácter, el que esté en ese momento almacenado en inchar, y lo vamos a almacenar en respuesta. De este modo, en string buffer iremos guardando las distintas teclas que se vayan pulsando en el teclado. Y este loop do while se seguirá repitiendo mientras no se cumpla alguna de las mismas condiciones que indicábamos en el condicional anterior, que nos ha llegado al final del string, con lo cual nos devolvería -1, o lo que se devuelva significa que se ha pulsado la tecla return del teclado y que por lo tanto se ha terminado de enviar información. Cuando alguna de estas tres condiciones sea cierta, el loop do while finaliza y lo que hacemos a continuación es cerrar el bufferedInputString con el uso de close y devolvemos respuesta en return como un string, para lo que usamos el método toString. Así que aquí tenemos ya no un string buffer, sino un string que es devuelto, como decíamos, lo que tiene que devolver este método leer línea. Y continuamos dentro del método leer línea, incluyendo en el catch una IOException de tipo genérico. Y dentro de ella vamos a incluir un mensaje de consola con el método getMessage y un return null si se ha producido algún tipo de error.
Pues con esto ya tenemos creado un método, leer línea, que podemos utilizar en cualquier aplicación Java para recibir entradas de consola, como usamos out para salidas. Este leer línea ahora vamos a usarlo dentro de esta misma aplicación mediante main, pero podríamos usarlo en cualquier otra aplicación simplemente pasándole esta clase. En el main lo que vamos a hacer en una primera declaración es crear un system out que nos muestre en la consola una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Pues a continuación lo único que tenemos que hacer es llamar al método leer línea para poder leer lo que el usuario escriba con el teclado. Simplemente con esto tendremos guardado en una variable de tipo string llamado entrada lo que el usuario escriba en el teclado y que finalizará cuando pulse la tecla return, como ya dijimos. Para comprobarlo podemos usar de nuevo system out para que nos muestre en consola lo que tiene guardado en entrada. Así que de este modo, con system out print de nuevo, y ponemos por ejemplo hola más entrada, y aquí en entrada será lo que el usuario haya escrito. Observa que esto mismo podrías hacerlo en cualquier otra clase que llame al método, siempre que pueda llamar al método que esté en el mismo paquete que la clase o que se haya importado. Así que por lo tanto, tal como está, si lo guardamos, vamos a levantar esto un poco para que se vea mejor. Ejecutamos el archivo y aparece el primer system out print, cuál es tu nombre, y ahora tenemos que escribir aquí lo que queramos, y ahora en el momento en el que pulse el carro vemos cómo aparece escrito. Veamos ahora cómo trabajar con strings de datos. Si necesitamos trabajar con datos que no estén representados ni por bytes ni por caracteres, podemos usar strings data, tanto de entrada como de salida. Estos strings lo que hacen es filtrar un string byte y permiten que los distintos tipos primitivos puedan ser leídos o escritos directamente desde el string. Tipos primitivos como boolean, byte, double, float, int, long y short. Los strings data de entrada, data para entendernos, son creados con el constructor data input string al que le tenemos que pasar como argumento un input string. El argumento tiene que ser un string de entrada que exista, como puede ser por ejemplo un string input buffered o un string input file que vimos en el anterior video tutorial. Y un string data de salida requiere el constructor data output string al que de nuevo hay que pasarle como argumento un output string que indica el string de salida asociado con ese string de datos. En la lista que tenemos en pantalla podemos ver los métodos de lectura y escritura que se aplican a los string data, tanto input como output. Como puedes ver, todos siguen un mismo método. La palabra read seguido por el tipo de dato, por ejemplo read boolean, y lo mismo con write, la palabra write seguido por el tipo de dato, y en este caso también hay que pasarle como argumento el dato. Así que vemos write boolean, boolean, y lo mismo con los otros, read by, write by, read double, write double, etcétera. Y cada método input nos devuelve el tipo de datos primitivos indicado por el nombre del método. Por ejemplo, el método readFloat nos devuelve un valor float.
Una diferencia importante de estos métodos read de string data, cuando son de entrada con read, desde luego, una diferencia respecto a lo que pasaba cuando usábamos byte, porque en este caso no todos nos van a devolver un valor que podamos utilizar como un indicador de que se ha llegado al final del string. Cuando usábamos byte ya sabemos que cuando nos devuelve -1 sabemos que se ha llegado al final del string. Pues con estos tipos distintos de datos que vemos aquí no siempre ocurre así. No tenemos un indicador claro de cuando se termina un string. ¿Qué se puede hacer entonces? Pues la mejor alternativa la tenemos de nuevo en las excepciones, en usar exception. Porque podemos esperar a que ocurra una IO F exception, que recuerda que hace referencia a end of file, el final del archivo. Cuando nos lance una excepción de este tipo, tendremos ya claro que el método read alcanza el final del string y le indicaremos en ese caso como declaración que es lo que queremos que se haga cuando se acaba el string. Lo que haremos es usar un bloque try catch y el loop donde lee los datos lo encerramos en un bloque try y la declaración catch la asociamos con el objeto IOException y dentro de ese objeto podemos llamar por ejemplo a close, con lo cual se cerrará el string. Vamos a verlo de nuevo en un ejemplo práctico en el que vamos a crear dos programas que usan string data. Uno que va a ser un string de entrada y otro que será un string de salida. Vamos a utilizar una aplicación ya creada en anteriores videotutoriales, en concreto la que nos permitía calcular una determinada cantidad de números primos y de ese modo una parte importante del código ya la tenemos explicada y nos centramos en lo que nos interesa ahora, que es el uso de los strings data de entrada y de salida. Vamos allá. Empezamos con la aplicación Escribe Primos, en la que, como acabo de decir, la mayor parte del código es exactamente el mismo que usamos en el video tutorial dedicado a los threads, el archivo llamado números primos, que llevaba a cabo el cálculo y nos mostraba una cantidad de números primos que le dijéramos. Pues eso lo volvemos a utilizar de nuevo aquí, así que toda esta parte del código y esta parte al final, que es donde tenemos el método exprimo, que es donde determina si un número es primo o no, ya está explicada y desde luego no vamos a volver a hacerlo. Nos interesa esta parte de aquí, que es donde vamos a poder utilizar una salida basada en datos de que desde luego son en este caso integers, los números primos que nos va a devolver. Por eso vamos a utilizar uno de los métodos a los que hacíamos referencia ahora, writeInt, y el entero que le pasamos como argumento será el número primo que se vaya iterando cada vez que se va haciendo este loop for. Aquí vamos a indicar una cantidad de números primos a mostrar, serán 250, podría ser el número que quisiéramos. Así que nos interesa este código, este try catch, pero entonces se encuentran cosas interesantes para lo que estamos viendo. En primer lugar, en esta parte de aquí tenemos un muy buen ejemplo del uso de más de un filtro en un string. Lo desarrollamos, como podemos ver aquí, en un proceso de 3 pasos. En el primer paso creamos un file output string que tenemos que asociar con algún archivo, como ya sabemos, y que lo asociamos, como vemos aquí, con 250 primos dat. En el segundo paso, el primer filtro que le aplicamos, lo que hacemos es asociar este file output string que hemos creado archivo con un buffered output string. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es tener ahora guardado en el buffer el archivo. Y el tercer paso, el segundo filtro que le aplicamos a ese buffered output string
el filtro Data Output String. Con lo cual al final tenemos dentro de datos guardado un string que nos va a permitir utilizar los distintos tipos de datos que utiliza Java. Pero aquí vemos cómo llegamos a este punto a través de los 3 pasos que significan estar utilizando filtros desde el primer string que creamos a un archivo en concreto, que es este. El resto de código, nada nuevo. Loop for para iterarnos por todo lo que tengamos que leer, que en este caso va a ser hasta que llegue a 250, y hasta que llegue a esos 250 números nos irá devolviendo. Mediante el uso de datos writeInt nos devolverá datos de tipo integer, y en cada caso irá siendo el número primo que se haya determinado. Cuando llegue a 250 se cierra datos con datos close, como sabemos que hay que hacer siempre. Y en el catch ponemos una IO excepción genérica en la que muestre el error utilizando toString. Por lo tanto, también aquí nada nuevo. Pues con el código tal como está, si lo ejecutamos, escribe primos, se ejecuta de modo correcto. Aquí en la consola no aparece nada porque no le indicamos que aparezca nada. Aparecería si hubiera error, pero no lo ha habido. Pero observa como aquí dentro de los archivos nos aparece ahora el archivo 250 primos DAT, en el cual se han guardado esos 250 números primos, que es justo lo que vamos ahora a poder ver con el otro archivo que creamos, que es leprimos, que es el que aquí vemos. Un archivo bastante más corto que el anterior, porque aquí no tenemos que llevar a cabo operaciones para determinar los números primos. Aquí simplemente lo que hace es leer los datos que ya están en 250 primos DAT. Y puedes ver cómo esta parte del try de aquí es exactamente igual, la misma que veíamos hace un momento en escribe primos. La única diferencia es que en vez de utilizar file output string, utiliza file input string. En lugar de buffered output string, buffered input string, y en lugar de data output string, data input string. Pero el resto, como vemos, es exactamente igual. Y el otro punto a destacar, aquí pues usaremos en lugar de writeInt, readInt, porque es lo que queremos ahora que lea. Y como vemos tiene dos catch, ya vimos en su momento cuando vimos en profundidad las excepciones que pueden tener más de un catch. Seguimos utilizando el catch genérico IOException, pero ahora aquí, como decíamos también antes, tenemos que determinar de qué modo se va a enterar la aplicación de que el string ha finalizado. No existe el -1 como pasaba con el byte. Entonces lo que hacemos es utilizar un IOException, que nos lo va a enviar cuando acabe el archivo, cuando tengamos una excepción IOF, end of file, pues entonces lo que hacemos es buff close, con lo cual se cierra el buffer. De no ser así, como vemos, creamos un while al que le pasamos como argumento true. Esto es un while interminable que se va a estar repitiendo constantemente, pero en el momento en el que se cierre el buffer se deja de pasar información y el while termina. Así que es este el modo que utilizamos con buff close para finalizar el loop. Si ejecutamos este archivo, podemos ver como aquí nos muestra, aparece en una única línea, los 250 primeros números primos. Y también puedes observar la diferencia respecto a como lo hicimos en la otra ocasión, que aquí no aparece al final -1, porque no estamos ahora tratando con datos byte, sino que estamos tratando con datos integer, que por tanto lo devuelve de modo distinto. Vamos ahora a ver justo uno del tipo de datos más utilizado, que son los strings carácter.
Recuerda que en el fondo, al final, todos los tipos de datos son bytes, pero son bytes en primera instancia. Ahora hemos visto cómo podemos trabajar con otros tipos de datos que no sean bytes, como podía ser integer, pero ya dijimos también podía ser con boolean, con double, con float o con cualquier otro. Y justo vamos a ver ahora cómo también podemos trabajar con strings character. Ya hemos visto cómo manejar strings byte, también cómo manejar otros tipos de datos. Pero sin duda el texto es uno de los tipos de datos más comunes usados en cualquier aplicación. Ya sabemos que Java, como muchos otros lenguajes de programación, usa strings para tratar con textos. Aunque cuando hablamos de strings y no confundir strings con strings, tenemos que hacer, cuando hablamos de strings, tenemos que hacer en primer lugar referencia a los caracteres. Y la causa es clara. Cuando hablamos de strings, estamos siempre hablando de transferencias de entradas y salidas en bytes. Y un byte puede ser un carácter, nunca un string de caracteres. Aunque desde luego Java nos ofrece las opciones de pasar más de un carácter a la vez. Y eso, varios caracteres, como también ya sabemos, es justo un string. Por tanto, los strings character son usados para trabajar con cualquier texto representado por el conjunto de caracteres bien ASCII o Unicode. Unicode, que es el conjunto de caracteres internacionales, que incluye también el ASCII, que son los caracteres que, resumiendo, se utilizan en el idioma inglés. Ejemplos de archivos con los que podemos trabajar a través de un string character son archivos de texto plano, documentos HTML o archivos fuente de programación, por ejemplo archivos fuente Java. Las clases usadas para leer y escribir estos strings son todas subclases de reader y de writer. Deben ser usados por todas las entradas de texto en lugar de tratar directamente con strings byte. Veamos entonces en primer lugar cómo podemos leer archivos de texto desde una aplicación Java. Y para llevar a cabo esta tarea, FileReader es la clase principal para poder leer strings character desde un archivo. Esta clase FileReader hereda de InputStringReader, que lo que hace es leer un string byte y convierte los bytes en valores valores íntegros que representan los distintos caracteres Unicode. Cada Unicode está representado por un número. El proceso, como vemos, es bastante similar con todos los strings, independientemente del tipo de datos con el que estemos trabajando. Cuando trabajamos con un string input de entrada carácter, tenemos que asociarlo con un archivo usando el constructor FileReader, pasándole como argumento string. Y este argumento string indica el archivo que vamos a utilizar como referencia y también puede contener, como decíamos en otras ocasiones, la ruta a el lugar donde se encuentra ese archivo. Con esta declaración que puedes ver en pantalla, creamos un nuevo FileReader, al que llamamos, por ejemplo, lector, y lo asociamos con un archivo de texto, al que vamos a llamar, por ejemplo, índice.txt. Después que tenemos creado un objeto FileReader, pues podemos llamar a sus métodos para leer caracteres de ese archivo. Métodos que de nuevo son muy similares a los que veíamos para otros tipos de strings. El método read, que lo que hace es devolvernos el siguiente carácter dentro del string como un entero
y recuerda que después ese entero representa a un carácter en concreto. Y el método read, al que tenemos que pasarle tres argumentos: char, integer, integer. Ese char es un array de caracteres y, como en otras ocasiones, es un array que contiene los caracteres, y los dos enteros es donde indicamos el punto de inicio y el número de caracteres que tiene que leer. Este segundo método trabaja prácticamente igual que los métodos similares que vimos para las clases de entrada de string byte. En lugar de devolvernos el siguiente carácter, devuelve bien el número de caracteres que fueron leídos, o -1 si no fueron leídos caracteres. Podemos ver también este método, que sería completo, en el cual se carga un archivo de texto usando el objeto FileReader, al que llamamos texto, y muestra sus caracteres. Vemos en este código cómo usamos el método read del string character, y, como ya tienes que saber, este método nos devuelve un entero, así que lo que tenemos que hacer es convertir ese entero en un carácter antes de mostrarlo. Posteriormente lo almacenamos en un array o lo usamos para formar un string, cualquiera de las dos cosas, pero primero tenemos que convertir el número en un carácter. Ese proceso es muy sencillo porque cada carácter tiene un código numérico que representa su posición en el conjunto de caracteres Unicode. Así que ese integer que recuperamos es ese código numérico del string que convertimos sin más en un carácter. Estamos recibiendo carácter a carácter, que de entrada puede parecer pues algo tedioso y lento, pero como ya vimos en tantas otras ocasiones, es muy sencillo, simplemente usando un loop while, convertir cada uno de esos caracteres en una cadena de caracteres que forme un string con toda la información recibida. Es lo que hacemos justo en este código, en el cual también, como vemos, sabemos que cuando se terminen los caracteres nos devolverá -1, que es lo que usamos para cerrar el loop while sin más. De todos modos, si queremos leer una línea entera de texto a la vez, en lugar de hacerlo carácter a carácter, ya sabemos también que podemos hacerlo usando la clase, creando un buffer, en este caso usando la clase BufferedReader junto con un FileReader. Esta clase BufferedReader lee un carácter input string y lo almacena en el buffer para una mayor eficiencia en el trabajo, como ya sabemos. Debemos tener un objeto reader ya existente de algún tipo para crear una versión buffered, y podemos usar también los siguientes constructores para crear un BufferedReader. BufferedReader, al que le pasamos como argumento reader, que lo que hace es crear un buffer de string de caracteres que esté asociado con el objeto reader que especificamos en el argumento. Y BufferedReader, al que le pasamos dos argumentos, reader y int, que crea también un buffer de string character asociado con ese reader que le indicamos como primer argumento, y como segundo argumento le indicamos el tamaño con un integer que va a tener el buffer. Con un string buffer character podemos usar los métodos read y read pasándole los tres argumentos, exactamente igual que veíamos antes. Pero además de estos, que son iguales que los que usamos con FileReader, también podemos leer una línea de texto usando el método readLine. Este método readLine lo que hace es devolver un objeto string, y ese objeto contiene la siguiente línea de texto dentro del string. No incluye el carácter o caracteres que representan el final de una línea. Cuando se alcanza el final del string, el valor que se devuelve, el valor string que se devuelve es null. Y para indicar el final de una línea, el end of line lo indica cualquiera de estos caracteres: un carácter de nueva línea, la n, un retorno de carro, la r, o cuando se dan los dos juntos, nr. En cualquiera de estos casos se habrá llegado al final de la línea y dejará de leerse ese string. Vamos a verlo en un ejemplo práctico completo.
en que un archivo fuente va a ser leído a través de un string buffered como el que ahora indicábamos. Decíamos antes que una de las cosas que puede contener un string de texto es la fuente de un archivo Java, no el bytecode de una clase que ya usamos en algún ejemplo anterior. Ahora hablamos del código fuente, que es exactamente lo que tenemos en pantalla. Este código que vemos aquí, que es un archivo de texto. Pues vamos a leerlo. Vamos a hacer que el programa se lea a sí mismo, por decirlo de algún modo. Y gran parte del código que aquí vemos es muy similar al que ya hemos usado en otros ejemplos de trabajos con strings. En las líneas 6 y 7 repetimos el proceso de trabajo con strings, en este caso de entrada. Primero, en la línea 6, creamos un objeto FileReader y lo asociamos con un archivo fuente, que ya dijimos que iba a ser el propio código fuente, por tanto el archivo Java, aquí vemos leer fuente Java. Y le indicamos la ruta, como ya dijimos, en este caso usando el sistema para Windows. Al ser de lectura, no hay problema de que nos vaya a modificar el archivo original, y como vemos tenemos que hacerlo desde la raíz, así que indicamos el nombre del directorio donde se encuentra, src, dos barras inclinadas, como ya sabemos que tenemos que usar en Windows, y el nombre del archivo, que es leer fuente Java. Y en la línea 7 creamos un filtro buffer que asociamos con la fuente de entrada que acabamos de crear y a la que llamamos archivo. El resto del código, nada nuevo. Lo organizamos, como vemos, en torno a un bloque try catch, y en el try vamos a incluir un loop while. Y en ese loop, como vemos, usamos el método readLine. Este método readLine irá leyendo línea a línea del archivo fuente. Y para finalizar el loop creamos un valor booleano al que llamamos EOF, de end of file, y de entrada aparece como false, y que por tanto en un principio while no EOF, por tanto EOF es false, hará que se vaya iterando, y pasará a ser true en el momento en que línea nos devuelva null, que como ya sabemos ocurre cuando devuelve un carácter de nueva línea o de retorno de carro. De no ser así, irá leyendo línea a línea el contenido del string, que en este caso es el contenido del archivo fuente de Java. Para terminar, incluimos un catch con una IO excepción genérica, como en tantas otras ocasiones. Si ejecutamos el archivo, que a estas alturas ya tiene que ser muy sencillo de entender, aquí tenemos como en la salida nos aparece todo el contenido de texto que hemos ido leyendo con readLine, y vemos el resultado. Vamos ahora con la escritura de archivos de texto. La clase FileWriter es usada para escribir un string character a un archivo. Esta clase FileWriter es subclase de OutputStringWriter, que es la encargada de convertir caracteres Unicode a bytes. Vemos en primer lugar los constructores con los que cuenta FileWriter, en concreto dos. FileWriter al que se le pasa como argumento un string, y FileWriter al que se le pasa como argumento un string y un valor booleano, un boolean. El string indica el nombre del archivo al que vamos a dirigir el string de caracteres,
y que puede incluir también una ruta al directorio como en otros casos. En cuanto al argumento boolean, que es opcional, tiene que ser igual a true si el archivo es para ser añadido al texto ya existente y no para ser sobrescrito. Así que con este valor boolean como true, lo que hacemos es añadir texto dentro de un archivo en lugar de sobreescribirlo. Como en otros strings de escritura, hay que tener cuidado de no borrar el contenido del archivo ya existente o, si queremos borrarlo, saber que lo vamos a borrar. En cuanto a los métodos de FileWriter para escribir datos a un string, el método es el método write, pero también puede presentar tres variantes dependiendo de los argumentos que le pasemos. Así que tenemos un método write al que le pasamos un integer que lo que hace es escribir un único carácter. Tenemos un segundo método write al que tenemos que pasarle un array de caracteres y dos números integers. Lo que hace este método es escribir los caracteres de ese array, especificando en los integers el punto de inicio y el número total de caracteres a escribir. Y contamos con un tercer método write en el que hay que pasarle como primer argumento un string y dos integers. Lo que hace en este caso es escribir los caracteres desde el string, especificando para ello el punto de inicio en el primer integer y el número total de caracteres en el segundo. Aquí vemos en pantalla un ejemplo del uso de FileWriter. En la primera línea creamos un objeto de esta clase, FileWriter, al que llamamos letras, y como vemos tenemos que pasarle el archivo donde se va a escribir la información, que en este caso es alfabeto txt. En la segunda línea utilizamos un loop for para recuperar los valores integer que corresponden a las letras del abecedario. En la siguiente línea convertimos esos integer en char y en la cuarta lo que hacemos es cerrar el FileWriter, el objeto letras. De este modo lo que conseguimos es tener las letras del abecedario escritas en el archivo con el nombre que indicamos. Puedes convertir este trozo de código en una aplicación de modo muy sencillo, simplemente crea una clase y un método main y por ejemplo utiliza un systemoutPrintln para mostrar la salida sin más. Estoy seguro que a estas alturas no tienes que tener ningún problema para convertir este trozo de código en una aplicación ejecutable. Contamos también con la clase BufferedWriter que podemos utilizar para escribir un string de caracteres buffered que se guarda en un buffer. Los objetos de esta clase se crean con los constructors buffered y pasándole como argumento writer o buffered writer pasándole como argumento writer y un entero. El argumento writer puede ser cualquiera de las clases string carácter de salida como FileWriter, la que acabamos de ver ahora, y el segundo argumento, que es opcional, es un entero indicando el tamaño del buffer. BufferedWriter cuenta con los tres mismos métodos de salida que FileWriter, los que acabamos de ver ahora. Write pasándole un integer, write con el array char y dos integers y write con un string y dos integers. Pero además existe otro método muy útil de salida que es newLine. Lo que hace este método de salida newLine es enviar el carácter o caracteres que indiquen el final de una línea, el end of line. ¿Por qué es importante? Porque, como veíamos, podemos hacerlo enviando un salto de línea, un salto de carro, pero el problema es que los caracteres que hay que utilizar para indicar eso pueden variar según el sistema operativo que estemos utilizando. Puede ser distinto en Windows de utilizar en Linux o en Macs. Por eso, en lugar de tener que usar un literal concreto como puede ser la N
para nueva línea, podemos utilizar este newLine método que enviará en cada caso, según el sistema operativo, el carácter necesario. Veremos todo esto en el proyecto final, pero antes vemos el último apartado, que también incluiremos dentro de ese ejemplo práctico, el último, porque en todos los ejemplos que hemos usado hasta ahora hemos estado utilizando un string para referirnos al archivo con el que estamos trabajando en una operación string. Como veíamos, pasábamos el nombre de un determinado archivo o pasábamos la ruta y el nombre de un determinado archivo. Esto en la mayor parte de las ocasiones suele ser suficiente, pero sin embargo, si lo que queremos es copiar archivos, renombrarlos o manejar otro tipo de tareas, puede ser necesario tener que usar otro tipo de objeto, que es el objeto file. File forma parte también del paquete Java.io y representa un archivo o un directorio de referencia. Cuenta, para poder trabajar con esta clase, con una serie de constructores que son los siguientes que vemos aquí. Primero, file, al que tenemos que pasarle un string, y lo que hace es crear un objeto file en el directorio especificado. No pasamos un nombre de archivo, sino que lo que se refiere es a el directorio al que queremos hacer referencia. Un segundo constructor al que pasamos dos strings, el primero sigue siendo la ruta al directorio especificado y el segundo el nombre del archivo, que aquí lo especificamos. Y un tercer constructor file en el que el primer argumento es un objeto file con la ruta representada por el archivo especificado y el segundo, el string, donde se especifica su nombre. Este objeto file cuenta con un importante número de métodos que pueden ser muy útiles. Vamos a ver al menos los más importantes. Tenemos en primer lugar el método exists, que nos devuelve un valor booleano indicando si el archivo existe con el nombre y la ruta que le pasamos como argumento, y devuelve true si existe y devuelve false si no existe ese archivo o no está en esa ruta. Si el archivo existe, podemos utilizar el método length para que nos devuelva un integer indicando el tamaño del archivo en bytes. El método rename to, que renombra el archivo al nombre que se especifica en el argumento file. Se devuelve un valor booleano indicando si la operación se hizo de modo correcto o no. El método delete o el método delete on exit, que son los que tendremos que llamar para borrar un archivo o un directorio. El método delete lo que intenta es un borrado inmediato, devolviéndonos un valor booleano indicando si funcionó, si se llevó a cabo la eliminación del archivo o del directorio o no. Mientras que el método delete on exit espera a intentar borrarlo cuando el resto del programa ha terminado de ejecutarse. Al llevarse a cabo después de que el programa ha terminado de ejecutarse, no devuelve nada, ya que no podríamos hacer nada con la información. Es el momento en el cual se lleva a cabo el intento de borrado, es cuando ya el programa finalizó. Por tanto, en este caso no devuelve nada. Los métodos getName y getPath, que nos devuelven strings conteniendo el nombre y la ruta del archivo, pueden ser también muy útiles en muchas ocasiones. Contamos también con varios métodos que son útiles cuando el objeto file representa un directorio en lugar de representar un archivo. Contamos con el método mkdir, que puede ser usado para crear el directorio especificado por el objeto file que es llamado. Este método nos devuelve un valor booleano indicando éxito o fracaso, si se ha creado o no el directorio.
No contamos con un método comparable para eliminar directorios. Tenemos que usar delete, igual que hacemos con los archivos. También podemos usarlo para borrar directorios, siempre con el cuidado del que ya hablamos. El método isDirectory, que devuelve un valor booleano, es true cuando el objeto file es un directorio y false en caso contrario, cuando no es un directorio sino un archivo. Y el método listFiles, que nos devuelve un array de objetos file que representan los contenidos del directorio, que son tanto todos sus archivos como sus subdirectorios si los tuviera. Vemos, por tanto, que contamos con un importante número de métodos que nos permiten llevar a cabo prácticamente cualquier acción, tanto con archivos como con directorios. Sin embargo, con lo que no contamos es con un método unDelete, algo que nos permita volver hacia atrás si borramos un archivo o directorio que no queremos borrar. Así que, por tanto, hay que tener cuidado cuando se utilizan este tipo de métodos. Todos estos métodos que acabamos de enumerar lanzan una security exception si el programa no tiene la seguridad de ejecutar la operación del archivo en cuestión. Así que estas excepciones necesitan ser tratadas con un bloque try-catch o bien con una cláusula throws en una declaración de método para que se le pase a la clase que llame al método, como ya sabemos. Vamos a terminar este tema de los strings creando un programa que convierte todo el texto de un archivo a caracteres en mayúscula. Para ello vamos a utilizar un string buffered e iremos leyendo los caracteres de uno en uno. Después de que el carácter es convertido a mayúsculas, es enviado a un archivo temporal usando un string output buffered y vamos a tener que utilizar también objetos file, de los que estuvimos ahora hablando, en lugar de strings. Esos objetos files van a indicarnos los archivos que necesitamos, van a permitir crear uno, eliminar otro y poder renombrar y borrar archivos cuando sea necesario, como vamos a ver. Vamos a empezar a crear la aplicación a la que llamamos todo a mayúsculas y en primer lugar importamos el paquete java.io y también dentro de la clase todo a mayúsculas, ya la podemos ver aquí. Solo vamos a incluir el método main y dentro de él vamos a crear un objeto de la clase todo mayúsculas. No es buena idea porque se llama igual, pero esta es la otra clase que va a formar la aplicación. Una la llamamos todo a mayúsculas y la otra todo mayúsculas. Es la clase que crearemos en un momento. Pero dentro del método main de todo a mayúsculas creamos un objeto de esta clase y le pasamos como argumento el elemento 0 de arguments. De este modo podemos pasarle como argumento el nombre del archivo que tiene que utilizar. Y lo vamos a hacer desde NetBeans, como ya hicimos en otras ocasiones. Y en este caso lo podemos ver aquí, recuerda cómo hay que hacerlo dentro de Run, Set Project Configuration y en Customize. Indicamos como clase principal la que estamos utilizando, que es todo a mayúsculas, y le vamos a pasar como argumentos el nombre del archivo que queremos que utilice, que va a ser, por ejemplo, ejemplo conversión.txt. Este archivo que se encuentra aquí, ejemplo conversión.txt, y en el que simplemente vamos a poner de entrada ejemplo, nada más. Con esto nos llega, aunque convertirá en mayúsculas todo el texto, todos los caracteres que contenga. Y lo otro que ponemos dentro del método main es la llamada a un método de todo mayúsculas, que recuerda que tenemos guardado en my, al que llamamos convertir, que también crearemos en un momento. Aparece aquí un error, desde luego, porque estamos creando un objeto de una clase que todavía no existe, que vamos a tener que crear ahora. No es mala idea cuando van apareciendo errores, pues ver por qué es una manera de practicar también. Vamos entonces con la clase todo mayúsculas. Observa de nuevo ahora, por seguirlo así un poco por lo menos al principio, como ahora la clase aparece.
todo mayúsculas. Sin embargo, no aparece el constructor, por eso aquí aparece el error, ni aparece el método de esa clase. Por eso, desde luego, NetBeans es una ayuda magnífica cuando estamos creando código. Ahora crearemos tanto el constructor como el método convertir, pero para empezar vamos a crear una variable de tipo string a la que llamamos nombre fuente, que justo es la que vamos a utilizar en el constructor. Constructor en el que hacemos esta variable string igual al argumento que se le pase cuando se cree una nueva instancia del objeto. Cuando creemos una nueva instancia de todo mayúsculas hay que pasarle un string y es el que hacemos igual a nombre fuente, que como ya vimos será el elemento 0 de argumentos, porque es lo que le indicamos aquí cuando creamos este nuevo objeto de esta clase llamando a su constructor. Así, de este modo, aquí se le pasará lo que incluyamos nosotros como argumento. Y ahora toda la lógica del funcionamiento de esta aplicación se encuentra dentro del método convertir que vamos a crear ahora. Observa con el momento en el que creamos la estructura de este método convertir, ya tenemos ahora la clase todo a mayúsculas sin ningún error, porque ya tenemos creado el constructor y ya tenemos creado el método a los que aquí hacemos referencia. Método que ordenamos en bloques try catch para tratar con las excepciones que veremos al final. Empezamos creando dentro del try y empezamos por crear dos objetos file. Uno al que llamamos fuente y al que pasamos el string nombre fuente, que contiene el nombre del archivo que se pasa como argumento y por tanto el que se va a leer. Y un segundo archivo al que llamamos temp, que es el archivo temporal donde guardaremos la conversión momentáneamente y que, como vemos, le damos un nombre al que pondremos delante de nombre de fuente main de mayúsculas y le daremos una extensión tmp. Por tanto, este archivo, como vemos, tendrá el nombre de fuente con el prefijo main y con la extensión tmp. A continuación creamos el string de entrada, el string de lectura, que va a ser el encargado de leer el contenido del archivo y de almacenarlo en un buffer. Para eso usamos FileReader, que asociamos con el archivo fuente que hemos creado antes y que llamamos así, fuente, y en la siguiente línea se lo pasamos a BufferReader, con lo que tenemos en el buffer al que hemos llamado in el contenido del archivo fuente. A continuación, con la misma mecánica, creamos el string de salida con el uso de FileWriter, al que pasamos como archivo temp, que es ese archivo temporal donde queremos escribir el resultado de la conversión a mayúsculas. Y se lo asignamos a un BufferWriter, al que llamamos out. Pues con esto ya contamos con la infraestructura de lectura y escritura para nuestra aplicación. Y ahora llevamos a cabo el proceso mediante un loop do while. Vamos a ponerlo completo. Y en este loop, antes del loop, empezamos por crear, porque lo necesitamos para el loop, una variable booleana a la que llamamos eof de end of file y que hacemos false para determinar el final del loop, como ya hicimos en algún ejemplo anterior. Y creamos otra variable de tipo integer a la que llamamos inchar y que hacemos igual a 0. Aquí es donde vamos a ir incluyendo los valores que se vayan leyendo desde el archivo fuente. Y en el do del loop
lo que empezamos es por aplicar el método read a la variable in, que recuerda que es donde tenemos el buffer de lectura, y de este modo vamos a ir leyendo el contenido del archivo fuente carácter a carácter. A continuación usamos un condicional. Si lo que nos devuelve in read no es -1, que sería el fin del string, como ya sabemos, entonces hacemos un cast a in char, con lo cual convertimos el integer en un carácter y le aplicamos el método toUpperCase para convertirlo en mayúscula. Esto lo guardamos en una variable de tipo char a la que llamamos outchar, y recuerda que aquí tendremos ahora un carácter en mayúscula. Y en la siguiente línea lo que hacemos es usar el método write de out. Recuerda que out es como le llamamos al file writer, que tenemos ahora guardado en un buffer también. Y por tanto aquí es ahora donde vamos a ir escribiendo esa información. Así que aquí llevamos a cabo lectura y escritura. En el else lo que hacemos es convertir eof a true, cosa que ocurre cuando in read nos devuelva -1. Eso será al final del string, y así es como vamos a detener el loop, que es lo que indicamos aquí en while. Cuando no eof, por lo tanto, cuando eof deje de ser false, se convierta en true, es cuando se detiene el loop. Cuando se detenga el loop while, lo primero que hacemos es aplicar el método close tanto al string de entrada in como al de salida out, para detener los dos procesos, como ya sabemos. Y ahora en las siguientes líneas es en las que vamos a trabajar con files en lugar de con strings. Vamos a trabajar con los dos files que hemos creado al principio. Uno cuyo nombre es el que pasamos como argumento, que en este caso es ejemplo conversión txt, puede ser cualquier otro, y otro que tiene el nombre de temp. Así que tenemos ese archivo fuente, que es el que hemos utilizado para leer, y un archivo al que hemos llamado temp, con el nombre que aquí ponemos, que es el que hemos utilizado para escribir. Es el que hemos pasado aquí como archivo asociado y donde se ha escrito la información writer. Vamos a ver ahora cómo hacemos para que el contenido de temporal pase a ser el contenido del original. Y para lograrlo, lo primero que vamos a hacer es borrar el archivo fuente, y lo hacemos mediante el uso del método delete del que hablamos hace un momento, y ya dijimos que nos devuelve un valor booleano. Así que de este modo lo que hacemos es borrar fuente. Y si se borra de modo correcto, tendremos en una variable tipo booleana true para indicar que se ha borrado, y el nombre que le damos es borrado. Si borrado es true, entonces lo que hacemos es aplicar al archivo temp el método rename to, con lo que podremos renombrar ese archivo y darle el nombre del archivo fuente, que es lo que pasamos como argumento. Si borrado, por lo tanto este valor booleano tiene que ser true, entonces temp rename to, y lo renombramos con el nombre que tenía fuente. Así que de este modo ahora ya tenemos el archivo en el que ha guardado todo el contenido convertido en mayúsculas con el nombre del archivo original, que era lo que queríamos. Y terminamos añadiendo dos catch. Uno genérico para IO exception y otro para security exception, que dijimos que era la excepción que pueden enviar cuando se puede lanzar cuando estamos trabajando con archivos.
Pues con esto tenemos nuestra aplicación con las dos clases creada. Vamos a probar primero comentando la parte en la cual llevamos a cabo la conversión de los archivos para ver cómo nos crea un archivo con el nombre que le indicamos aquí. Tal como está ahora, lo que va a hacer es leer de la fuente, que recuerda que es la que le indicamos aquí, en la configuración, ejemplo conversión txt. Aquí tenemos que pasárselo como argumento. Lo lee y lleva a cabo en el loop do while la conversión y lo guarda en un archivo con este nombre que aquí aparece. Esto es lo que ocurre tal como está ahora, porque hemos desactivado la parte de borrado de un archivo y de renombrado del otro. Lo ejecutamos tal como está. Se lleva a cabo la ejecución y observa como aquí se ha creado el archivo main ejemplo conversion txt.tmp. Crea el archivo completo con el nombre que tenía el otro más el archivo temporal. Voy a borrar este archivo y ahora se sigue manteniendo el mismo ejemplo conversión. Vamos a activar de nuevo la parte de conversión de los archivos y ahora recuerda que con esto lo que va a hacer lleva a cabo igual la conversión. Si hubiéramos abierto, no me doy cuenta, si hubiéramos abierto este archivo que acabo de borrar ahora, veríamos como tenía la palabra ejemplo, que aquí está en minúsculas, en mayúsculas. Ahora se realiza todo ese proyecto, pero en esta parte lo que hace es borra este archivo y renombra el otro archivo que ahora acabamos de crear con este mismo nombre. Con lo cual al final tenemos en este archivo el mismo contenido pero en mayúsculas. Así que ahora tal como está, si lo ejecutamos, vemos como nos indica que se ha llevado a cabo de modo correcto, pero aquí sigue apareciendo el mismo archivo. No se ha creado otro. Si abrimos este archivo, observa como aquí nos aparece ahora en mayúsculas el contenido que tenía antes en minúsculas. Pues hemos visto en este ejemplo de archivo tanto como utilizar strings de lectura como strings de escritura y cómo utilizar files para llevar a cabo cambios en los propios archivos, en este caso para borrar un archivo, para renombrar otro, por ejemplo. Terminamos aquí con lo visto. Debe de estar claro cómo trabajar con strings en las dos direcciones, incluyendo datos en un programa con un string input y enviando datos desde un programa con un string output. Los strings son sin duda uno de los modos más poderosos para ampliar las funcionalidades de programas Java. Nos permiten conectarnos a cualquier tipo de datos con los que queramos trabajar. Y dentro de ese cualquier tipo de datos, sin duda son de gran interés los que se mueven a través de Internet, que será justo lo que empecemos a ver en el siguiente vídeo tutorial. Pero de momento por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos. Thank you.